Venido a pesar del fútbol, estamos llenos y hay gente ahí que no se puede sentar. O sea que es un éxito de convocatoria. Puede decir, no, es que el local es pequeño, sí. Pero lo hemos llenado. Lo hemos llenado. Es que el Camp Nou está reservado. No podíamos cerrarlo ahí. Bien. Bienvenidos a esta octava edición de Estéticos en el Par. Todos los que venís aquí ya sabéis de qué va esto. Hablamos de temas que están un poco en la frontera, ¿no? Hay gente que les parece bien, pero nosotros pensamos que está mal. Y hoy, saliéndonos un poco de la temática habitual, hay un sitio aquí. Gracias. Vamos a seguir haciendo amigos, hablando de política. Y para eso hemos tenido una persona que, bueno, su currículum habla por él mismo. Hace muchos años, cuando los blogs casi ni existían, o aquí en España casi no teníamos conocimientos de ellos, de repente empezamos todos a escribir y a hacer páginas. Casi todos los que empezamos a escribir en aquella época éramos aficionados, pero había algunos que eran profesionales, algunos que se veía que lo que escribían estaba muy bien escrito. Y una de estas páginas era la Página Definitiva, un sitio donde metían caña a todo el mundo, lo mismo que criticaban a Sabina que al Antiguo Egipto, y todo con mucho talento y mucha gracia. Muchos años después la página sigue activa, ha generado un montón de blogs, ha generado un montón de comunidad alrededor de ella, incluso hay un blog que lleva un año, es La Paella Rusa, sobre política valenciana, que bueno, es bastante visible, y es que la política valenciana eso es un tema inagotable, eso sí que es un Juego de Tronos para irnos más bien. Por detrás de esa página, una de las personas con talento que había ahí es Guillermo López, es profesor de periodismo en la Universidad de Valencia, especializado en comunicación digital y opinión pública, si no me equivoco, escrito libros, artículos. Os podría dar el currículum, pero no quiero hacerlo muy largo, y os dejo con él, que os explicará la charla de Juego de Tronos en la política española, que creo que tiene mucho que contar. Una próxima. Gracias por la invitación, la verdad es que me siento abrumado. Cabe decir, para terminar la siguiente presentación que ha hecho Juan Pablo, que nos metíamos con todo el mundo en la Página Definitiva y 2 años después pues seguimos sin colocarnos, ¿no? Porque eso también es unas características que tiene este país, que si te metes con todos, pues, al final nadie te coloca. Si te metes solo con unos, pues te colocan los otros, y entonces todo funciona un poco mejor. Un poco, una de las cosas que quería explicar en esta charla. Y evidentemente, bueno, muchas gracias también porque a mí me parece que tiene un mérito organizar algo frente a un Barça Madrid, que es como, pues no sé, como los rebeldes frente al imperio con sus me parece casi inconcebible y bueno, y eso es parte también de lo abrumado que estoy. Bien, la verdad es que cuando me plantearon el tema yo me sentí un poco sin saber muy bien por dónde tirar, porque es una organización que organiza eventos que intenta explicar las cuestiones desde un punto de vista racional, desde el escepticismo, y querían que aplicáramos eso a la política española. Y además se lo pedían a un valenciano, a alguien que vive en Valencia, y que explicara cómo puede elaborarse un modelo político basado en un juego de decisiones racionales. Pues bueno, la charla sería muy breve, no se puede, o al menos no se hace en España y no se ha hecho nunca prácticamente. Entonces, en lugar de eso, lo que voy a explicar es cómo debería ser y cómo es, y a partir de ahí, centrándome en la dimensión política, que es en la que quería desarrollar más la charla, explicar un poco algunos de los principales problemas por los cuales no se puede dar ese juego racional de decisiones. Es decir, en teoría, un modelo de opinión pública que funciona bien es un modelo en el cual tenemos unos partidos políticos que representan opciones diversas, con programas específicos para dar soluciones a los problemas sociales, que se dirigen a públicos que también buscan racionalmente esa respuesta y una respuesta convincente a esos problemas que ellos encuentran, tanto problemas personales como problemas genéricos, y todo ese proceso se da a través de la intermediación sistemática de los medios de comunicación social, que son los que envían lo que va haciendo el poder, envían un resumen, una interpretación de lo que va haciendo el poder a los ciudadanos, y también envían las protestas o la respuesta de los ciudadanos, se la hacen saber al poder. Bueno, pues en ese proceso idealizado, en España nada funciona como debería funcionar, o al menos nada funciona todo lo bien que podría funcionar, y por eso no se puede dar, o no se da en la mayor parte de los casos por parte de la gente que vota ese proceso racional de toma de decisiones, sino que entran otros factores. Si puedes ponerme la lámina. Primero voy a dar un poco de contexto
digamos, es el contexto mediático de los tres actores que funcionan en el proceso de opinión pública. Mediático, político y también atendiendo al propio público para entender por qué no funcionan esos términos en que se supone que debería funcionar. Esta es la parte quizás más densa de la charla, espero que os parezca suficientemente densa, porque la otra será aún menos densa, con lo cual pues, daría una mala impresión si la densa os pareciera ya frívola. Hablando de los medios, en España tenemos un problema que deriva por un lado de la propia composición social del país y por otro del régimen de Franco, del régimen del que proviene el actual sistema, que es un modelo, como denominan los investigadores estadounidenses, Halil y Mancini, de pluralismo polarizado, que es un modelo en el cual los medios mantienen una posición ideológica muy firme, partidista, explícitamente partidista, es decir, muy cercana no solo a una determinada ideología, sino a un partido político, con lo cual tienen toda una serie de acuerdos a muy distintos niveles, hasta un nivel tal que a veces no es fácil saber quién manda sobre quién, si manda el medio sobre el partido o el partido sobre el medio. Pero es una relación que se da a tantos niveles que realmente los medios ya de entrada no pueden funcionar como intermediarios entre el público y el poder, porque son instrumentos del poder, de una facción del poder político. Esto se da en casi todos los países mediterráneos y en España se da de una manera particularmente acusada, porque en España el sistema de medios de comunicación es un producto de la desaparición de la dictadura de Franco, que es un contexto en el que solo hay una televisión pública, hay un sistema de radios poco desarrollado donde la información está también concentrada por parte de la radio pública, y hay un sistema de prensa en el cual la mayor parte de los medios son medios, sobre todo los medios de ámbito local y regional, son medios directamente públicos, propiedad del Estado. A partir de ahí, cuando se desarrolla la democracia, se desarrolla en un contexto en el que es el poder político el que explica el crecimiento de los medios de comunicación a todos los niveles. El que les da concesiones de radio y televisión, el que les da publicidad institucional, el que les da visibilidad, el que les da todo tipo de ayudas, algunas encubiertas, otras explícitas, para que el medio de comunicación pueda funcionar mejor o funcione peor. Esto lo único que hace es abundar, es decir, profundizar en ese problema sistemático que se da en España de asociación entre el poder político y los medios de comunicación. Porque no son una asociación por convicción, sino que también es una asociación porque me conviene empresarialmente ligarme con este medio de comunicación. Por poneros dos ejemplos. El Grupo Prisa. El Grupo Prisa es un grupo que nace con el diario El País, se hace con la cadena SER, con el apoyo del gobierno socialista en los años 80, se hace con Antena 3, en lo que entonces se llamó el antimicidio, a principios de los años 90. Y Antena 3 logró superar a la cadena SER en una medición del Estudio General de Medios, y al siguiente mes la cadena SER compró Antena 3. Se hace con Canal Plus merced a una concesión administrativa, se hace con 4 merced a otra concesión administrativa. Es decir, detrás de la mayor parte del crecimiento del Grupo Prisa está el poder político, en este caso del Partido Socialista. Pero es que este recorrido lo podemos encontrar casi con cualquier medio, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿para qué sirven los medios en España? En la mayor parte de los casos, sobre todo en los medios de referencia más importantes, sirven para fortalecer la resolución de los nuestros, es decir, de aquel público afín a un determinado partido político. Por tanto, no tenemos una interpretación de la realidad, sino varias agendas políticas que van conviviendo y que van entrando en conflicto constantemente ante cualquier tema. De cualquier tema hay siempre una explicación para satisfacer a los nuestros y para atacar a los otros. Si ponemos... Aquí tenéis, bueno, vamos a entrar ya con la drogadura, ¿no? Es muy serio, pero ya se acabó, vamos a entrar ya con la realidad. El escenario actual es un escenario donde se ha derechizado todo el sistema de medios por una razón muy sencilla, que es que hay un partido político que tiene un poder hegemónico y por tanto es el que reparte publicidad institucional, el que va a repartir concesiones administrativas, el que desde ayer sabemos que va a repartir todo el pastel de televisión española y las televisiones autonómicas. En fin, hay mucho que repartir en una situación de precariedad. Y por eso pasan cosas como esta. Esta es una portada de La Gaceta, poco después de las elecciones andaluzas de infausto recuerdo para La Gaceta y para el gobierno. Unas elecciones en las que, según pone aquí, pues se va a aplicar, esto no lo podéis leer porque yo os lo leo, el plan rojo de los comunistas. Entonces, van detallando el plan rojo de los comunistas hasta llegar al punto 6, que este sí que es imposible de leer, pero no os preocupéis, os lo leo, que esto es algo que le coló algún redactor al portalista de La Gaceta, que es control de los medios privados y eliminación de la censura en las redacciones. Es decir, los rojos pretenden eliminar la censura de la redacción. Esto lo denuncia La Gaceta en portada, porque claro, es un escándalo. Esto es algo que ya, digamos, llega a tal nivel de alienación que o bien se lo han colado en la portada, que es lo que sinceramente yo pienso, o bien realmente les parece mal, que es posible. Otra lámina para... Esto es la portada del ABC a raíz de los disturbios que hubo en Barcelona
Sabéis que se quemaban algunos contenedores y bueno, pues como podéis ver la cosa fue, pues, viniendo de Valencia, pues como una falla, ¿no? Una cosa muy espectacular. Entonces el ABC aprovecha para sacar conclusiones quizás ligeramente aventuradas. Que es la oposición responsable del PSOE, Rubalcaba quemando contenedores. Ahora entiendo, ¿no? Porque parece que Rubalcaba desde que, pues, que no hace nada, ¿no? Que no dice nada. Estamos ahí quemando contenedores y no tiene tiempo para otra lámina. Esta es la razón. Personalmente creo que es la que llega a un nivel más espectacular. Esto es con una manifestación sectorial de los sindicatos que se dio un domingo, creo que era sobre la educación. Y aquí, la razón es esta portada, pone a 3 sindicalistas y pone aquí: el mensaje sindical, ahora a tomar cervezas. Entonces dice, los sindicalistas al acabar la manifestación se fueron a tomar unas cervezas. Una crítica de calado a la crítica sindicalista, como podéis. Y por último, otro ejemplo para que no estemos... Bueno, es que es difícil decir, pues darle un poco de caña a los medios de izquierda. Claro, es que no hay. Entonces, lo más cercano que tenemos es este editorial del País, que es el diario de izquierdas, titulado Percance Real. Entonces, ¿el percance real qué es? El percance real es el jefe del Estado que está una semana en Botswana cazando elefantes y búfalos con su amante y pagado por un jeque árabe que, en calidad de comisionista, en relación con un contrato de 6.000 millones de euros y todavía en un contexto de brutal crisis económica. Bueno, pues eso es un percance para el país. Entonces, el país, por si acaso alguien pudiera considerar que hay motivo para criticar esta actitud del monarca, dice en su último, al final de la editorial: pueden compartirse las críticas realizadas por el coordinador de Izquierda Unida respecto del viaje del monarca a África, aunque resultaría estrambótica la suposición de que el rey no tiene derecho a unos días de asueto y ocio, cualquiera que sea la dureza de la crisis económica. Bueno, creo que no hace falta comentar mucho, ¿no? Eso es lo que nos encontramos respecto de los medios. Lo que cabe esperar, y más en este contexto de crisis, en el que los medios están viviendo pérdidas escandalosas, insostenibles, están despidiendo a un montón de gente y por lo tanto necesitan más que nunca que el poder político les eche una mano, desde la vía que sea. Algunas vías que son explícitas y otras vías que no son explícitas, pero que también son muy importantes, como por ejemplo ofrecer a productoras puente de determinados grupos mediáticos la producción audiovisual de horas y horas de programación de las televisiones públicas. Esos son contratos que dan muchísimo dinero. Un segundo problema que nos encontramos para aplicar ese modelo ideal de opinión pública en España, que somos nosotros, es decir, el público. Es un público en general muy partisano, es decir, muy partidista, muy ligado a uno de los dos grandes bloques ideológicos. Apenas se dan trasvases históricamente en los procesos electorales, trasvases de voto desde un bloque hasta otro bloque. Es muy poca la gente que vota por motivos pragmáticos. Esa gente es muy importante electoralmente, porque precisamente como hay muy pocos trasvases, es uno de los dos criterios que explican los cambios de gobierno en España. Estamos hablando quizás desde el bloque de izquierdas y de derechas de como mucho 1 millón de personas que pueden cambiar potencialmente su voto, pero junto con ellos tenemos el segundo parámetro de cambio de voto en España, que es la participación o no participación, que es el gran drama con el que se han explicado siempre las elecciones en España. Cuanto hay más participación favorece a la izquierda, aunque esto no siempre es así, pero normalmente sí que es así. Cuando baja la participación favorece a los partidos conservadores. Este es un escenario de un público poco exigente, en general, porque no está dispuesto o no es proclive a, cada vez que los suyos hacen algo mal, a echárselo en cara y también a echárselo en cara electoralmente. Tarde o temprano casi siempre van a acabar encontrando excusas para los suyos, o van a encontrar, mucho mejor aún, que los otros fueran peores. Entonces van a hacer lo que se dice que es votar con la nariz, tapándose la nariz. Yo es que soy muy responsable y claro, como nosotros son mucho peores, voy a votar a estos porque al menos no son los otros. Claro, al final eso convierte el proceso de votar en un proceso siempre negativo, en el cual lo interesante es que no lleguen ellos, mucho más que pararnos a pensar en si los nuestros realmente hacen un programa de gobierno que se ajuste a lo que nosotros queremos y si los nuestros merecen nuestro voto. Porque a veces los nuestros igual no son tan nuestros como parece por sus acciones. Pero el problema es que a menudo el público no está evaluando tanto las acciones cuanto lo que el público quiere que pase desde un punto de vista mucho más ideológico. Es decir, como este es mi partido y yo soy de este partido como si fuera militante más que simpatizante o como si fuera mi equipo de fútbol, voy a seguir con él a toda costa y con toda evidencia. Por último, no hay una auténtica rendición de cuentas como se da en otros países. Recordaréis que hace unos meses dimitió, yo creo que no sea el ministro de Defensa o el ministro de Hacienda alemán, porque había copiado una tesis. Y lo que los alemanes consideran que es copiar es que había cogido algunas citas de su director de tesis y no había atribuido la cita.
claro, eso fue un escándalo. Los hombres, pues, ¿cómo se atreve a hacer esto? Lo iban a dimitir con oprobio, su carrera política está terminada, hasta aquí hemos llegado. Y aquí como vemos, aquí no limite nadie. Porque aquí es un símbolo de debilidad. Y así lo juego a los Pasa otra, por favor. Sí. Por último, en el caso de los partidos políticos, que es en lo que vamos a entrar en la segunda parte de mi charla, para que luego pues, podamos debatir a partir de ahí o de lo que queráis. Tenemos un sistema de partidos que favorece el inmovilismo, el bipartidismo y dificulta la aparición de terceras opciones. Esto yo creo que es algo que ya es sabido, pero no lo ha sabido hasta hace tanto tiempo. Es un debate nuevo que ha surgido prácticamente en los últimos 2 años. Durante años, sistemáticamente, de elección a elección, ha ido subiendo el voto a las 2 opciones principales de gobierno, al PP y al PSOE. Desde el año 89 hasta el año 2008 fue un proceso sin freno en el que sistemáticamente cada vez esas 2 opciones conseguían más votos. Solo en las últimas elecciones de 2011, por el desplome del PSOE, las terceras opciones empezaron a sacar mejores resultados. Pero esto se da a pesar del sistema electoral. Es un sistema electoral pactado en la transición política y que está hecho con el propósito explícito de impedir que los partidos minoritarios puedan condicionar la acción política y formar gobiernos fuertes. Por eso hay una división provincial en un país donde la mayor parte de las provincias apenas tienen población y por tanto los escaños de las provincias solo pueden ir a los partidos mayoritarios. Y por último, un sistema político que, como también sabéis, tiene una serie de temas tabú: la Constitución, la monarquía, la organización territorial o incluso el modelo de Estado. Nos podemos detener brevemente en la monarquía, porque probablemente es el que más llama la atención, porque es el que ahora se supone que está cambiando. Durante el año 75, yo siempre que sale el tema monarquía o república, la respuesta más habitual que escucho por parte de aquellos los dirigentes políticos o mediáticos que responden a esa necesidad o a ese posible debate es que ahora no toca, que no es el momento, que mejor esperar. Yo digo, bueno, realmente debe ser un tema durísimo, porque desde el año 75 hasta el 2012 nunca ha sido el momento, es decir, en 37 años nunca hemos encontrado un momento para debatir. ¿Por qué? Porque hay temas que sencillamente no se discuten. Y eso evidentemente también empobrece fuertemente el sentido del debate político que se puede dar en España, porque se da ya con unas presuposiciones que limitan mucho ese terreno de juego. Bueno, como la segunda parte, ya decía que la primera era la que pretendía tener dentro de lo que cabe más densidad, la segunda se va a centrar en ejemplos concretos. Cuando me plantearon el tema de la charla, yo pensé, bueno, pues estaría bien hacer un decálogo de lo que podría ser. En principio yo, pues digamos que era optimista o quería pensar en positivo de lo que podría hacerse en política española. Pero mi decálogo pues no salía por ningún lado. Y sin embargo se me va ocurriendo una especie de decálogo perverso de cosas que hacen los políticos españoles y que podrían servir para describir realmente cuáles son algunos de los problemas que nos encontramos en la política española actual. Realmente puse el decálogo, pero podría haber puesto las 100 prácticas de los políticos españoles. He tenido que seleccionar para centrarme en algunos aspectos concretos que explican sobre todo cuál es el prototipo de dirigente político que tenemos en España y por qué ese prototipo de dirigente político genera problemas. Sí. Bueno, aquí tenéis al Leopatín, en la famosa foto en la que mostró poco antes de nombrar ministra de Sanidad su pulsera Power Balance, que yo supongo que en este contexto os gustará particularmente, ¿no? Y el primer mandamiento del decálogo, ¿no? Que es los políticos españoles, los políticos que ya nacen en democracia y que se desarrollan en democracia, dedican sus energías desde el principio al partido y no a la sociedad, porque es el partido y no la sociedad el que les va a permitir crecer políticamente, conseguir una posición de privilegio dentro del partido que a su vez idealmente les permita cambiar cosas para la sociedad y desde luego el que les va a permitir conseguir una posición incluso laboral con la cual organizar su vida. Por tanto, ¿cuál es el prototipo de dirigente político en España, sobre todo a partir de los menores, digamos, de 40 años? Es decir, los que ya han crecido totalmente en democracia. Es gente que entra en el partido desde una fecha muy temprana, se asocia a las juventudes del partido, trabaja para el partido en todo tipo de labores, normalmente también trabaja para el partido en la organización en la que está, es decir, pues se mete en política universitaria, se mete en los sindicatos, es decir, cuando tiene algún tipo de trabajo reglado, pero muy pronto, sobre todo si está en los partidos mayoritarios, es decir, si es listo y ya que quiere medrar, pues al menos se mete en los partidos que realmente pueden medrar y no en los otros, bien pronto, si las cosas le van bien, consigue algún tipo de cargo o de puesto público remunerado con el cual consigue a su vez dos cosas.
fortalecer su posición dentro del partido, porque normalmente ese puesto, ese cargo le permite a su vez colocar a otra gente de su grupo dentro del partido, y por otro lado, cara al futuro, demostrar a sus superiores inmediatos en el partido que es capaz de hacer las cosas bien para conseguir